Buenas noches, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 5 de octubre, el primer domingo de este 10º mes del año, y tenemos mucha información de lo que ha sucedido este fin de semana a nivel nacional e internacional, así que iniciamos con nuestra portada informativa. La semana iniciará con protesta de los dueños de buses que exigen subsidio al gobierno. Advierten que si no se sientan a negociar, habrá bloqueos. Cintia Matei y Miguel Martínez Vamos celebra asamblea general y entroniza en el puesto directivo principal al hermano de Alan Rodríguez e incorpora formalmente a su ex candidato presidencial en un puesto consultivo. Cientos de mascotas participan en la bendición que se realiza recordando a San Francisco de Asís. Templos católicos atendieron el sábado a devotos con sus animales. Este domingo profundizamos en la lengua de señas, aprenderemos de las particularidades y retos que se viven en Guatemala. Represión en manifestaciones a favor de migrantes detenidos por ICE. Trump moviliza fuerzas para reforzar acciones contra extranjeros sin documentos. Iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión agradeciendo su sintonía. Esta noche tenemos muchas noticias para usted. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas estamos listas para informarle lo que ha sucedido este fin de semana. Comenzamos. Y quiero contarle que un ataque armado ocurrió en la calzada Atanasio Tzuli 32 calle de la zona 8. El hecho dejó a un hombre gravemente herido y a una mujer fallecida en el lugar. Según la hija de las víctimas, ambos se desempeñaban como vendedores en el mercado de la terminal. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Efraín García Castro, de 32 años, quien resultó herido, y Mayra Larisa Azañón Chanchabac, de 39 años, quien perdió la vida en el ataque. Bomberos voluntarios realizaron un operativo de rescate en la playa Silla del Niño, en la circunvalación al lago de Amatitlán, donde localizaron el cuerpo de una mujer sin vida. La víctima fue encontrada flotando en el agua y no ha sido identificada. Luego de varios sobrevuelos con un dron, fue localizado el cuerpo de un hombre en un barranco en la 6ª Avenida Final y 8ª Calle de la Zona 3, en la colonia Las Calaveras. 10 rescatistas participaron en la recuperación del cadáver, que se encontraba a 35 metros de profundidad. El hombre, aún no identificado, presentaba un tatuaje de una rosa y el nombre Amanda Celedón en el brazo derecho. Vestía pantalón de lona azul, tenis multicolor y camisa negra. Y en la cárcel de Pavoncito, en Fray Janes, fue hallado el cadáver de Alexander Montesinos Reyes, de 26 años, miembro de la pandilla Mara Salvatrucha, quien murió apuñalado la noche del sábado 4 de octubre. Según el sistema penitenciario, un grupo de reclusos dejó el cuerpo en uno de los pasillos del penal, vistiendo un sudadero negro con rojo y tenis oscuros. Montesinos había ingresado en agosto pasado, señalado por secuestro. Las autoridades confirmaron que presentaba múltiples heridas de arma blanca, y aunque los internos aseguran tener retenidos a los responsables, el Ministerio de Gobernación aún no ha confirmado si existen capturados por este crimen ocurrido dentro del centro carcelario. Y un motorista falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 33.5 de la carretera a El Salvador. La víctima conducía una motocicleta roja en dirección a Oriente. Fue identificado por familiares como David Alexander Lima Cetino, de 53 años. Y a la altura del kilómetro 144 de la ruta al Atlántico, en la aldea Las Pozas, Río Hondo, Zacapa, se registró una múltiple colisión que dejó 9 personas heridas. Bomberos municipales departamentales de Río Hondo realizaron el traslado de las víctimas al Hospital Regional de Zacapa. Una de ellas falleció al llegar al centro asistencial, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. Nos van a
Y pasajeros que viajaban en un microbús desde Santa Elena Flores a Poptún, Petén, grabaron un microbús sobrecargado y al piloto conduciendo a excesiva velocidad. El ayudante justificó que iban contra el tiempo. Nos van a matar, decían los pasajeros que finalmente se bajaron del microbús antes de llegar a su destino final. Soy diabética, mire cómo vengo, decía atemorizada una de las pasajeras. Nos van a matar. ¿Nos van a matar? No. ¿Nunca había bajado usted sin el bus? Bien, yo he bajado así, nunca. No, así sí, no. El señor no sé qué le pasa, yo he venido en buses así. Sí, vale. No. Y es que ahorita mire que va con el tiempo, aún mismo faltan 5 minutos para chequear y miren dónde va. Pero igual, caso que tienen que bajar. Y en otras noticias, le cuento que la Gremial de Transporte Urbano de Guatemala y Misco anunció que este lunes 6 de octubre realizará una manifestación pacífica con al menos 200 autobuses. Los transportistas aseguran que su protesta busca visibilizar la falta de apoyo gubernamental y exigir atención a su demanda de subsidio para el adulto mayor. La movilización partirá desde Misco y recorrerá las principales arterias de la capital hacia el Palacio Nacional, el Congreso y el Ministerio de Desarrollo Social. Los organizadores afirman que respetarán las normas de tránsito para causar la menor afectación posible, aunque advierten que si no son escuchados, podrían tomar nuevas medidas en los próximos días. Y vamos a cambiar de tema porque este fin de semana las fuerzas de seguridad brindaron protección estratégica al Hospital Roosevelt, en donde se observó la presencia policial en los alrededores del centro asistencial debido a nuevas amenazas a su personal. Un fuerte anillo de seguridad se observó en los alrededores del Hospital Roosevelt, que activó esta semana sus protocolos de prevención luego de que se recibiera una amenaza telefónica en contra del cuerpo médico. El hecho ocurrió el pasado jueves a las 13 horas y fue notificado de inmediato al Ministerio Público, donde se presentó la denuncia correspondiente. Según la directora del hospital, Johanna Samayoa, el comité de riesgo del hospital estableció medidas inmediatas, entre ellas la alerta al personal médico de turno y el refuerzo de la vigilancia en las instalaciones. Establecer una denuncia en el Ministerio Público para que se proceda a activar todo el mecanismo que haga que es posible la investigación. Se tuvo el apoyo de la Comisaría 14 con refuerzo de personal de Policía Nacional Civil. Se informó a todo el personal turnista médico para que tuviesen las medidas de cuidado estándar. Hasta ahora se sabe que la seguridad de ese centro asistencial se encuentra a cargo de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil, que desplegó agentes en apoyo al resguardo del recinto. También se implementaron controles de ingreso y egreso, incluyendo la revisión de vehículos como parte del protocolo de prevención. Hasta el momento no se han registrado nuevas amenazas. Por su parte, la División Especializada en Investigación Criminal acompaña el caso y mantiene presencia en el lugar mientras se desarrolla la investigación. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Y en información departamental, 50 agentes recién graduados de la promoción número 57 de la Policía Nacional Civil fueron asignados a la Comisaría 34 de Retaluleu, donde comenzarán a servir a la población en distintos municipios del departamento. El acto de bienvenida se llevó a cabo en la zona 5 de la cabecera departamental, con la presencia de autoridades locales y mandos policiales, quienes destacaron la importancia de fortalecer la seguridad ciudadana, con la integración de 43 hombres y 7 mujeres que culminaron su formación en la Academia Policial. Sumarán 790 agentes a este departamento. Al ingeniero Fernando Antonio Mazariegos, gobernador. Y damos un giro a la información porque el partido político Vamos celebró su asamblea para escoger el comité ejecutivo conformado por más de 40 personas. Al evento asistieron algunos diputados y el ex candidato a la presidencia, Manuel Conde. El nuevo comité ejecutivo del partido Vamos fue electo durante su asamblea celebrada este domingo. En el proceso fueron elegidos 21 titulares, 20 suplentes, 8 integrantes del organismo de fiscalización y 8 del Tribunal de Honor. Como secretario general fue electo Luis Alberto Rodríguez, hermano del diputado Alan Rodríguez, quien también asistió a la asamblea. Dentro de los asistentes estuvieron los diputados Víctor Valenzuela, Héctor Aldana, Sergio Arana, Gracie de León
y el ex candidato a la presidencia, Manuel Conde. Fue evidente la ausencia del fundador del partido y expresidente de la República, Alejandro Yamatei, y de Miguel Martínez. Tras la juramentación del comité, el nuevo secretario aseguró que buscan integrar al partido personas jóvenes que aporten ideas. Pues lo que vamos a hacer ahorita es seguir formando liderazgos en todos nuestros distritos, en todos los rincones del país. Estamos acostumbrados a hacerlo, tenemos la capacidad para seguirlo haciendo. Ahora pues con nuevas bases y a seguir reforzando lo que ya tenemos actualmente. Bueno, como ustedes pudieron ver, tenemos gente joven, tenemos gente nueva, así como también tenemos diputados que actualmente están en la 10ª legislatura. Los líderes del partido político aseguraron que aún no se tiene previsto nombrar a un candidato a la presidencia. Sin embargo, Manuel Conde, ex candidato, estuvo presente e incluso acompañó a la juramentación de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo de Vamos, el cual queda conformado por más de 40 personas. Antes de culminar la asamblea, se propuso la creación de un comité de consejo político, el cual es presidido por Conde e integrado por Alan Rodríguez, Héctor Aldana, Sergio Arana, entre otros, que buscan que el partido lleve a las elecciones a las próximas autoridades del país. Con imágenes de Daniel Samayoa, para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Y en temas económicos, Guatemala registra un ingreso histórico de remesas. Solo entre enero y septiembre ya se superan los 18.900 millones de dólares. Y el Banco de Guatemala proyecta un cierre récord cercano a los 25.000 millones este año. Guatemala se encamina a registrar un ingreso histórico por remesas en 2025. De enero a septiembre, el Banco de Guatemala reporta un acumulado de más de 18.968 millones de dólares, equivalente a 145.000 millones de quetzales, lo que significa un crecimiento del 19.8% respecto al mismo periodo del año pasado. Solo en septiembre ingresaron 2.106 millones de dólares, un aumento del 22% en comparación con el 2024. Eso equivale a un promedio diario de 100 millones de dólares, dinero que llega directamente a más de 6 millones de familias guatemaltecas, quienes lo destinan principalmente a gastos del hogar. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, explicó que este comportamiento extraordinario está vinculado a los temores de los migrantes por una política más restrictiva en Estados Unidos, lo que ha llevado a enviar más dinero a sus familiares en el país. Con esta tendencia, los técnicos del Banco Central estiman que las remesas podrían cerrar el año en alrededor de 25.000 millones de dólares, equivalentes a 191.000 millones de quetzales, superando de forma significativa los ingresos del 2024. Este flujo de divisas representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto y tiene un fuerte impacto en la economía nacional, ya que dinamiza la producción y el consumo. Las proyecciones también indican que aunque en 2026 podría registrarse una desaceleración en el crecimiento, el monto total de remesas seguirá siendo elevado, con cifras que superarían los 25.000 millones de dólares. Quiero contarle que esta semana jueces autorizaron el traslado de 8 reos con alto perfil criminal a cárceles de menor seguridad. Además, un recurso legal podría revertir el delito y trasladar el expediente de los acusados de la muerte de Melissa Palacios a la jueza Abelina Cruz. Y la fiscal general fue cuestionada en el Congreso por diputados oficialistas. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. Tras una reunión con la fiscal general del Ministerio Público, los diputados aprobaron la creación de una mesa técnica que se encargará de elaborar una iniciativa para el combate a las maras en el país. Todos los jueves se reunirán a las 2 de la tarde y cada bloque dará sus aportes sobre reformas a diversas leyes con las cuales consideran que se podría combatir a estas estructuras. Los diputados tramitaron en su segundo debate la iniciativa con la que pretenden declarar como terroristas a las maras. La propuesta quedó a un debate de ser aprobada, lo cual podría ocurrir en las siguientes semanas. La iniciativa también pretende que se dupliquen las penas contra los pandilleros. El jueves pasado iniciaron las reuniones a nivel de jefes de bloque para elaborar una propuesta integral con reformas a varias leyes para el combate a estas estructuras en el país. La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, acudió para una audiencia pública con la Comisión de Finanzas, donde requirió más de 5.000 millones de quetzales de presupuesto. Acuerpada por un equipo élite de seguridad, guardias y asesores, Porras fue increpada por diputados adentro y afuera del Salón Mayor del Congreso. Diputados oficialistas cuestionaron a Porras por sus investigaciones, mientras mostraban una fotografía de la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 cantones, Luis Pacheco. Asimismo, le preguntaron el monto que devenga como salario y por su salud.
Guatemala, la polémica crece tras la decisión de varios jueces que autorizaron el traslado de 8 reclusos considerados cabecillas de estructuras criminales desde la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 hacia otros penales. Entre ellos figuran Howard Varillas Morales, alias el Matacetas, y Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, líderes de bandas señaladas de extorsión, secuestro y asesinatos. Aunque los traslados ya fueron aprobados, aún no se ejecutan debido a las acciones judiciales interpuestas por el Ministerio de Gobernación, que advierte del alto riesgo de que los reos retomen el control delictivo desde sus antiguas prisiones. La Sala Segunda de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo tendrá en sus manos el futuro del caso por el crimen de Melissa Palacios, donde Fernanda Bonilla y Luis Marroquín enfrentan un proceso penal como los principales sospechosos de la muerte de la joven. El pasado 2 de septiembre, previo a que se conociera la acusación del MP en contra de Bonilla y Marroquín, la abogada Victoria Govern presentó una recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza. Según la abogada, la juzgadora supuestamente alteró el orden de las audiencias, debido a que en primera instancia debía conocerse la aceptación de cargos por homicidio en estado de emoción violenta para Bonilla y encubrimiento propio para Marroquín, y posteriormente conocer la revisión de medidas. Sin embargo, la jueza rechazó la recusación in limine y prosiguió con la audiencia de etapa intermedia, donde resolvió enviar a Fernanda Bonilla y Luis Marroquín por asesinato. Los juristas presentaron una apelación en contra de la decisión de la jueza. El escrito señala que la juzgadora, al rechazar la recusación, debía enviar el expediente a una sala de apelaciones de mayor riesgo. La Corte de Constitucionalidad rechazó por mayoría de votos el amparo provisional presentado por un grupo de abogados que señalaban un supuesto abuso de la Corte Suprema de Justicia al nombrar directamente a magistrados para 4 nuevas salas de apelaciones. Con esta decisión, la CC dejó vigente el Acta 33-2025 de la CSJ, aunque la resolución definitiva aún está pendiente. La votación cerró con 4 magistrados en contra y 1 a favor, entre ellos la presidenta Leila Lemus, quien fue la única en respaldar el amparo. Y este fin de semana, cientos de guatemaltecos llegaron con sus mascotas al Templo de San Francisco y a distintas parroquias del país para recibir la tradicional bendición en honor a San Francisco de Asís, patrono de los animales. Esas palabras que resuenan en nuestro corazón. Con fervor, gratitud y amor por los animales, decenas de familias se reunieron este fin de semana en el Templo de San Francisco, en la Zona 1 capitalina, para participar en la tradicional bendición de las mascotas. La actividad se realizó en el marco del Día de San Francisco de Asís, reconocido como el patrono de los animales, y también del Día Mundial de los Animales, celebrado cada 4 de octubre. Monseñor Tulio Omar Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, impartió la bendición a los fieles y sus compañeros de 4 patas. Recuerden, hermanos, la bendición la imploramos por estos animalitos que son creación de Dios. Entre los asistentes hubo momentos de emoción y agradecimiento. Algunas personas llevaron mensajes de recuerdo para sus mascotas fallecidas. Para que les haya agua bendita y para que no se me enfermen. Y como San Francisco es el patrón de todos los animalitos. La actividad también se realizó en otras iglesias de la capital y del interior, como en la Zona 12, Zona 21, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula, donde cientos de personas llevaron a sus mascotas para recibir la bendición. Así, entre sonrisas y muestras de afecto, los guatemaltecos revivieron una de las tradiciones más queridas en honor a San Francisco de Asís, reflejando su amor y respeto por toda forma de vida. Con imágenes de Daniel Samayoa y en colaboración con Ingrid Reyes, reportó para Noticiero Guatevisión Álvaro González. Y mire, el Parque de la Industria se llenó de color, creatividad y fantasía con la Comic Con Guatemala 2025. Más de 20,000 personas disfrutaron de este encuentro que reunió a fanáticos, artistas e invitados internacionales en una celebración única de la cultura geek. Vengo a disfrutar aquí del Comic Con 2025. Vénganse, bienvenidos sean todos. El Parque de la Industria volvió a ser este fin de semana el epicentro de la cultura geek en Guatemala. Más de 20,000 personas disfrutaron de la Comic Con 2025, un evento que reunió a fanáticos de todas las edades.
Los pasillos se llenaron de color y creatividad con decenas de cosplay de anime, manga, cine y videojuegos. Los asistentes participaron en conferencias, torneos y exposiciones que celebraron la imaginación y el talento. Una de las asistentes, con su cosplay de Capitana Marvel, destacó que este tipo de eventos visibilizan el papel de la mujer y su participación en la cultura pop. Bueno, yo vengo de la Capitana Marvel, siempre estoy apoyando a mis hijos que son fanáticos de Marvel y de Star Wars y no nos perdemos ninguna Comic Con ni Megacon ni todo lo relacionado. Entre los invitados estuvieron Sean Gunn, actor de Guardianes de la Galaxia, el mexicano Mario Arbizu, quien le da voz a Skipper en Los Pingüinos de Madagascar, y el recordado Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko en El Chavo del Ocho. El evento también contó con torneos de Mortal Kombat y el popular concurso de cosplay. Con luces, disfraces y miles de sonrisas, la Comic Con Guatemala 2025 nuevamente se consolidó como uno de los eventos más grandes y esperados del año por la cultura geek. Con imágenes de Byron Baiza y en colaboración con Ingrid Reyes, reportó para Noticiero Guatevisión Álvaro González. El 30 de septiembre pasado, en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, se conmemoró el Día Internacional del Intérprete de Señas. Es por eso que hoy hablaremos de la importancia de esta lengua, que es la voz de miles de personas sordas en Guatemala y el mundo. Aunque no existe una versión universal, cada país ha creado sus propias señas, reflejando cultura, identidad y la necesidad de inclusión. Y los intérpretes juegan un papel clave para derribar barreras y tender puentes entre comunidades. La lengua de señas es mucho más que un sistema de comunicación. Es la voz de miles de personas con discapacidad auditiva que, a través de sus manos, expresan ideas, emociones y sueños. Sin embargo, pocas veces se habla de su verdadera riqueza. No existe una sola lengua de señas universal. Cada país y cada región tiene la suya propia. Esa diversidad, lejos de ser una barrera, refleja la importancia de la comunicación como derecho humano y como puente que derriba muros de silencio, permitiendo la inclusión y la participación plena en la sociedad. Cada país, incluso dentro del país, o sea, cada región, tiene su propia lengua de señas, porque digamos estas lenguas surgieron de manera pues natural y comunitaria, se podría decir, ¿verdad? Esto pues cada como región fue como inventando como por cultura y necesidad fueron inventando sus propias señas. No es como que un estándar de lengua de señas a nivel mundial. Cada lugar construye su propio sistema, eligiendo y adaptando señas que responden a su cultura, tradiciones y formas de comunicación. Así, lo que en un lugar puede tener un significado, en otro se expresa de manera distinta. Pero, ¿cómo se define cada seña? Primero explicar, ¿verdad?, qué significa esa palabra. Entonces, después de tener un significado, lo comprenden, lo conceptualizan y luego ya lo crean como un código, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezan a hacer unas propuestas, digamos, de lengua de esa palabra y luego se somete a una votación. La comunidad sorda local es como que la que va actualizándose, así como pues nosotros, ¿verdad?, agregamos palabras a nuestro vocabulario, igual las comunidades sordas locales como reflejo de su identidad, historia y cultura. Y Guatemala, que es rica en cuanto a cultura, ¿verdad?, es pluricultural, y entonces a raíz de eso también tenemos mucha diversidad y mucha riqueza en cuanto a la lengua de señas, porque una seña también puede significar muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y se le llama polisemia, porque de una seña salen muchas expresiones. Y aunque la lengua de señas no es universal, existe un esfuerzo por unificar la comunicación en espacios internacionales. De ahí surge la llamada lengua de señas internacional, utilizada principalmente en encuentros entre personas sordas de distintas nacionalidades, como conferencias, competencias deportivas o eventos globales, facilitando la interacción. La verdad es que no es un idioma completamente desarrollado como la lengua de señas de un país específico, sino más bien de un sistema de comunicación visual, gestual, usando la interacción entre personas sordas de diferentes países. Por ejemplo,
yo puedo decir que, por ejemplo, persona, para nosotros aquí en Guatemala, es persona. Y ya, para cuando si uno se dirige a un público que pues es variado en cuanto a extranjeros, entonces ya cambiaría mi posición como intérprete de no solo enfocarme en las personas sordas guatemaltecas, sino también a los demás, para que también puedan entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, personas sí, se dice que en Guatemala. En cambio, en internacional es personas. La Federación Mundial del Sordo es la entidad encargada de orientar e informar a los intérpretes alrededor del mundo sobre señas, cambios o actualizaciones. En Guatemala hay alrededor de 20 intérpretes de señas certificados, quienes hacen posible la inclusión real al tender puentes entre comunidades sordas y oyentes. Reconocer su importancia significa dar un paso hacia sociedades más accesibles, donde el lenguaje, en cualquiera de sus expresiones, une y nunca excluye. Un intérprete de lengua de señas no solo debe certificarse para hacerlo, también debe cumplir algunos requisitos para que la comunicación no sea interrumpida. Es preferible que utilicen vestimenta oscura, de manga larga, para que lo que resalten sean las manos y por ende las señas. Los gestos juegan un papel muy importante. Es por eso que no se recomienda usar accesorios cargados y que el maquillaje sea sencillo. En el caso del pelo, debe estar bien peinado o recogido. Todo esto con el objetivo de que nada se convierta en distractor ni para el intérprete ni para la persona sorda. Además, si es una intérprete mujer, es preferible que no tenga las uñas pintadas para que la persona sorda no se distraiga del mensaje principal. Asimismo, el intérprete debe tener un dominio bilingüe, es decir, que sepa lengua de señas, pero también tener conocimientos profundos del idioma hablado y escrito de Guatemala. Y por último, debe tener un perfil imparcial. Y ahora es momento de conocer esas noticias que se han hecho virales en las redes sociales, esos hechos curiosos que suceden alrededor del mundo y que son difíciles de creer. Esto es Mundo Insólito. Las redes sociales vuelven a ser escenario de un impactante video viral. Un motociclista perdió el control de su vehículo en una carretera de Europa y choca con otro que iba delante de él. Los dos bikers caen al piso, pero la motocicleta continúa su trayecto sin frenar, hasta chocar con otro biker que se cae de la moto y que había pensado que se había salvado del accidente, recibiendo un duro golpe, generando un efecto dominó que ha dejado a miles de usuarios sorprendidos. Las imágenes fueron captadas por la propia cámara instalada en la moto. La obsesión por la selfie perfecta volvió a cobrar una vida. Un alpinista de 32 años murió tras soltarse del arnés en el monte Nama en China y caer más de 200 metros en una zona prohibida y de difícil acceso. El accidente, grabado en video y viralizado en redes sociales, ha reavivado el debate mundial sobre los límites de las actividades extremas y la peligrosa moda de arriesgarlo todo por una fotografía. Expertos advierten que ignorar protocolos de seguridad en alta montaña puede ser mortal, recordando que la imagen de un instante nunca valdrá más que la vida misma. En Grenoble, al sureste de Francia, se convirtió en escenario de un rescate digno de película. Dos niños de 10 y 3 años quedaron atrapados entre humo y llamas, obligados a saltar desde un tercer piso para salvar sus vidas. La caída de 9 metros pudo haber sido fatal, pero 6 vecinos reaccionaron al instante y lograron atraparlos, aunque 2 de ellos terminaron con fracturas en los brazos. Los pequeños resultaron ilesos y fueron trasladados al hospital, mientras el heroico momento grabado en video se viralizó en redes sociales como ejemplo de valentía y solidaridad. Un accidente mortal conmocionó a China. Tang Feiji, un creador de contenido de 55 años, conocido como Tang Aeronave, murió al estrellarse con el helicóptero ultraligero que él mismo había construido, mientras transmitía el vuelo en vivo en Douyin, la versión china de TikTok. El
aparato perdió el control pocos minutos después de despegar en Sichuan y se precipitó al suelo causando una explosión e incendio. Fei Ji, que no llevaba casco ni paracaídas, era seguido por más de 100,000 usuarios y se había hecho popular por sus arriesgados vuelos caseros, pese a no contar con licencia oficial. En Bélgica, las calles se transformaron en un curioso escenario con la llamada Puppy Walk, un evento que reunió a decenas de personas que se identifican como perros y salieron caracterizados con collares, correas y trajes caninos. Entre el asombro de transeúntes y la atención de los medios, los participantes desfilaron orgullosos en una actividad que busca visibilizar a la comunidad y normalizar su estilo de vida alternativo. Ya estamos de regreso y es momento de revisar lo que sucede en el mundo. Las delegaciones de Hamas e Israel se preparan para iniciar las negociaciones sobre la guerra en Gaza en el Cairo. El primer punto que se discutirá es la liberación de los rehenes. Por ahora Israel declaró que no hay un alto el fuego vigente en este momento, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró cautelosamente optimista de lograr un acuerdo esta semana. A horas del segundo aniversario del 7 de octubre, delegaciones de Hamas e Israel se preparan para negociar el lunes en el Cairo. Sobre la mesa, el primer punto, la liberación de los rehenes. Israel dijo el domingo que instruyó a sus negociadores para que ultime detalles técnicos que, según el plan de Donald Trump, debería producirse en las primeras 72 horas del acuerdo. Y matizó su respuesta al pedido de Trump de cesar los bombardeos en Gaza para dar paso a las negociaciones. Este acontecimiento coincide con las conversaciones que se llevarán a cabo en Egipto, ya que el primer ministro instruyó al equipo, liderado por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para que ultimaran los detalles técnicos de la liberación de los rehenes, una prioridad y el primer paso de este acuerdo. Si bien ciertos bombardeos han cesado dentro de la franja de Gaza, no hay un alto al fuego vigente en este momento, aunque sí se ha producido una suspensión temporal de ciertos bombardeos. El primer ministro ha dado órdenes a las fuerzas de defensa de responder al fuego con fines defensivos. Por supuesto, si existe una amenaza para su vida en el campo de batalla en Gaza. El ministro de Defensa reivindicó sus operaciones. La decisión de ocupar Gaza, el derrumbe de edificios de varias plantas y la intensidad de las operaciones del ejército en la ciudad de Gaza provocaron la evacuación de cerca de 900,000 residentes hacia el sur, lo que ha generado una enorme presión sobre Hamas. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró cautelosamente optimista frente a lograr un acuerdo esta semana. Esto es lo más cerca que hemos estado de liberar a todos los rehenes, a todos, a los 48, incluyendo a los 28 fallecidos y por supuesto a los 20 que siguen vivos, pero como saben hay muchos obstáculos en el camino, hay trabajo por hacer, así que nadie aquí afirma que esto esté terminado. Lo que afirmamos es que hemos avanzado, por lo que estamos en una situación mucho mejor hoy que hace 7 días. Mucho podría salir mal, pero mucho podría salir bien si logramos esto. El grupo palestino declaró este domingo estar dispuesto a iniciar inmediatamente el proceso de intercambio que permita la liberación de los rehenes por prisioneros palestinos, además de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, el primer paso, el de lograr un alto el fuego, depende de que Hamas acepte la propuesta sobre la primera línea de retirada del ejército israelí de la franja de Gaza. Y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y manifestantes se enfrentaron en Chicago y Portland durante una jornada de protestas contra las redadas migratorias ordenadas por Donald Trump en todo el país. Crece la tensión en Estados Unidos por el asedio del ICE en las calles ordenado por Donald Trump. El sábado, Chicago fue escenario de intensos enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración en medio de protestas que rechazaban la presencia de la Guardia Fronteriza en la ciudad demócrata y las redadas de las autoridades migratorias. Esto es Brighton Park. Esto no es una zona de guerra. No estamos. Lárguense de aquí. ¿Qué demonios? ¿Viven aquí? Están conduciendo por el maldito barrio y tirando gas lacrimógeno por la ventana. Y se van mientras tiran gas lacrimógeno. Míranos, míranos. En la misma jornada, la Casa Blanca anunció que enviará a por lo menos 300 soldados de la Guardia Nacional a Chicago, la movida más reciente de la intervención federal en ciudades con gobiernos demócratas por parte de Trump. En paralelo, en otro bastión demócrata, también se registraron protestas. Manifestantes fueron rociados con gas pimienta a las afueras de una instalación del ICE en Portland.
personas que rechazan la cacería migratoria de la administración republicana. Y pese al notable descontento, el gobierno ha dicho que no dará su brazo a torcer. El presidente Trump y la secretaria Noem están restaurando la ley y el orden en Portland. Se acabó el caos, se acabó la anarquía. Si le pones las manos encima a un agente, serás arrestado. La ley y el orden prevalecerán. Sin embargo, los planes de Trump en Portland se vieron truncados, al menos temporalmente. Una jueza federal emitió una orden que detiene por 14 días el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad, casi una semana después de que el presidente ordenara el envío de los guardias allí, en respuesta al rechazo de su política anti-inmigración. Y en el fútbol nacional, sorpresa en Amatitlán, Aurora le puso fin al invicto de Municipal con un triunfo histórico 1-0 en una jornada de la Liga Nacional marcada por goles, emoción y más de una decepción para los grandes. Fiesta roja en casa de los aurinegros. Así se vivió la jornada 13 de la Liga Nacional de Guatemala. Una fecha llena de emociones, goles y sorpresas que nadie esperaba. Todo arrancó con el duelo entre Cobán Imperial y Guastatoya, donde los príncipes azules aprovecharon su localía y vencieron 2-1 a los Pecho Amarillos. Por su parte, Comunicaciones sigue sin levantar cabeza. Los albos volvieron a dejar puntos frente a Misco. La afición empieza a impacientarse y el mal momento crema continúa. Malacateco también hizo lo suyo, ganó en casa por la mínima y se quedó con los 3 puntos importantes que lo mantiene en la pelea. Pero la historia grande del fin de semana se escribió en Amatitlán. El estadio se pintó de amarillo y negro, pero también de rojo, con una afición escarlata que acompañó a Municipal. Sin embargo, a pesar del ambiente y de jugar prácticamente como visitante en su propio estadio, Aurora FC no se intimidó. Los aurineros lucharon, resistieron y terminaron imponiéndose 1-0 ante los rojos, acabando con su invicto y demostrando que el histórico equipo militar sigue más vivo que nunca. De la mejor manera siempre, y pues sabíamos que no era un rival fácil, pero pues los clásicos hay que ganarlos. Agradecido con la afición siempre y por apoyar al equipo. Y pues feliz por el gol. Se lo digo a mi hijo siempre, como siempre todos los goles que hago para mí. Así se vivió la jornada 13 de la Liga Nacional de Guatemala. Informó para Noticiero Guatevisión Kevin Gordillo. Mire, la situación de los adultos mayores en Guatemala es complicada. Muchos aún salen a las calles para ganarse la vida y este año la organización Abuelitos Heladeros ha lanzado nuevamente su rifa anual para aportar a quienes más lo necesitan. Ayudar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad es la meta de la Gran Rifa 2025 que está lanzando la organización Abuelitos Heladeros. En esta edición, la compra de los boletos será en línea para facilitar la participación de más guatemaltecos que tengan el propósito de apoyar a los adultos mayores que se encuentran en una situación complicada para salir adelante. El precio del número es de 25 quetzales y lo recaudado se destinará al cuidado de los más de 50 abuelitos heladeros. Es importante que todos nos unamos para ayudar al cuidado de estos abuelitos, ya que es un cuidado integral, ellos reciben todo lo que ellos necesitan y nosotros con tan solo 25 quetzales y la oportunidad de ganar premios increíbles. Hay diversas formas de apoyar a los abuelitos. Tenemos el programa de apadrinamiento, que es de 50 quetzales al mes. Con un débito automático, las personas entran al programa y pueden impactar directamente en la vida de cada abuelito por el resto de sus días. Y también aceptamos donaciones. Estas son algunas formas de apoyar, aunque la rifa es una alternativa que se hace todos los años desde el 2020 que se fundó Abuelitos Heladeros. En Guatemala, la situación de la tercera edad es crítica, según el Instituto Nacional de Estadística, que detalla que 7 de cada 10 adultos mayores viven en pobreza. Más del 40% han sido abandonados por sus familias y cerca del 60% enfrenta falta de acceso a medicamentos. Así que si usted quiere apoyar con un número para participar en esta gran rifa, puede hacerlo ingresando al www.abuelitosheladeros.com. Con imágenes de Daniel Samayoa, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Y es momento de conocer las noticias que marcarán la agenda de la próxima semana. Para eso nos enlazamos a nuestra sala de redacción con Rosemary Ávila, quien tiene los detalles. Rosemary, buenas noches.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida a la Semana en la Mira porque se tiene previsto que precisamente durante los próximos días diputados del oficialismo en el Congreso de la República presenten una nueva iniciativa de ley que pretende aprobar un decreto que garantice la retención para el 2026 de los fondos de los consejos departamentales de desarrollo que no fueron ejecutados este año. Asimismo, se daba a conocer sobre una manifestación que se realizará mañana lunes por parte de los transportistas, ya que aseguran que llevan varios años sin recibir un subsidio y ellos mantienen el pasaje gratuito para el adulto mayor, por lo que se está solicitando este aporte al Estado. Así que es la información que tenemos con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Gracias, Rosemary, por esta información. Ya lo sabe, todas estas noticias las tendrá, por supuesto, acá en Noticiero Guatevisión. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado durante estos 60 minutos de información. Recuerde que de lunes a viernes puede mantenerse bien informado en nuestras diferentes emisiones. Doris Parada y yo lo esperamos el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches, que tenga una excelente semana.